Estamos. Como te había dicho, la clase de hoy trata el tema de la intertextualidad, ¿ya? ¿Qué idea te da la palabra ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es intelectualidad? Ah, ya, no te da ninguna idea a ti de qué puede significar, Es ¿no? que nunca la había escuchado. Nunca la había escuchado ya. La intertextualidad significa entre textos, entre, textualidad de texto, entre textos. Entonces vamos a ver qué semejanzas eh, o qué cosas pueden haber parecidas de un texto con otro texto. De todo eso vamos a conversar hoy día. Entonces, mira, yo tengo ahí la primera imagen, ¿ya? En donde te presento, ahí está Homero Simpson, ¿cierto? Eh, Sí. y te pregunto, ¿en qué se parecen con la imagen que está al lado? ¿En que se ¿Tienen? están agarrando la cabeza? Ya, ambos se están agarrando la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más Están podría con ser? la boca abierta así grande. Están con la boca abierta ambos, ¿sí? ¿Qué más? Están como en un puente. Están como en un puente, ¿cierto? Que se ve ahí la Ya baranda. es el anaranjado. Sí, el cielo es anaranjado. Y abajo del puente, ¿qué hay? Un río. Un río. Y ves como a lo lejos se divisa una persona, ¿no? Sí, ¿Cierto? Pareciera que hay una persona o vinieran más de una persona como caminando por ese puente. claro. Incluso al ladito en esa agua que se ve, al lado hay algo como blanco, ¿ya? Que uno dice que será parte de la pintura, no lo sé. Fíjate que encontraste tus varias semejanzas entre ambos elementos, ¿ya? Entonces, fíjate, acá tenemos el Homero Simpson, que no tiene nada que ver con esa pintura que está a la derecha. Esa pintura se llama El Grito, como dice ahí, ¿ya? Y fíjate, por eso se llama y por eso tiene las manos en la cara, qué sé yo. Pero, Es como que están gritando así como ¡guau! claro, tal cual, tal cual. Y la pintura, se supone que después la persona que hizo ese retrato de Homero Simpson es posterior a esa pintura que se llama El Grito. Esa pintura existe, ya no la de Homero Simpson. Lo que pasa que se quiso hacer una similitud entre esa pintura, que es El Grito, el que está a la derecha, ¿ya? Y se tomaron varios elementos con esta pintura de Homero Simpson. Por ejemplo, como tú bien decías, los colores del paisaje de fondo, ¿cierto? El cielo que está medio anaranjado, ¿cierto? Luego el agua también se asemeja un poco, las barandas, ¿cierto? Que están ahí claramente mostradas, ¿ya? Y el personaje que está con las manos, ¿cierto? En su rostro y está gritando, como tú dices, ¿cierto? Ahí. Entonces, se tomaron muchos elementos, pero no son iguales, pues. Son parecidas, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque no son exactamente iguales, o sí, No, no, ¿cierto? Son parecidas. Tienen todos los elementos que tú ya mencionaste muy bien. De eso se trata un poco la intertextualidad, porque has de saber tú que la intertextualidad no tan solo se encuentra en la intertextualidad no se encuentra solo en libros, ¿ya? Sino que también se encuentra en pintura, como es el caso de este, pero también se puede encontrar en, no sé, pues hasta en películas, ¿ya? Entonces vamos a ver que siempre la intertextualidad no se trata tan solo de un libro, sino que se puede dar este fenómeno de la intertextualidad en distintos ámbitos del arte, ¿ya? Entonces, sigamos. Fíjate, eh, antes de mirar la imagen, ¿tú alguna vez no has escuchado algún cuento, alguna historia, un libro que tú hayas leído y al leerlo te recordó, como dice ahí, preguntas o frases que haya dicho algún personaje o lo que se decía en el libro te parecía que tú ya lo habías leído? ¿Nunca te ha sucedido eso? no, a mí no. ¿No? Ya. Bueno, muchas veces sucede,
si uno lee un libro y después al tiempo puede que lea otro y encuentra muchas similitudes, bueno, vamos a decir que el autor, ¿cierto? Trabajó este tema de la intertextualidad, es decir, tomó cosas de un texto y las llevó al suyo haciéndolas propias, haciéndolas semejantes, pero no iguales, ¿ya? El mismo dibujo anterior, ¿ya? El mismo dibujo de Homero Simpson con esta pintura llamada El Grito, ¿ya? Que toma elementos, pero no es la misma, ¿ya? No son iguales, solo parecidas. Entonces, fíjate, ahora tenemos la imagen. Tenemos ahí un muchacho que es como una caricatura y abajo parte de una película, ¿ya? Entonces, aquí está lo que yo te decía, que no tan solo se toma en los textos literarios la intertextualidad, sino que se da también en cualquier ámbito ya del arte. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ver qué es la intertextualidad. Ahí está la definición. Tú me preguntaste al comienzo qué era esa palabra un poco extraña. Yo te dije de manera muy simple, inter significa entre. Textualidad viene de texto, entre textos. Entonces es un recurso estilístico porque tiene que ver con la forma, ¿ya? Que establece una relación entre dos textos de manera implícita, o sea que yo tengo que deducir lo que se parecen, o de manera explícita, porque si es explícita, cita al otro texto, ¿ya? Ahora, puede ser de la misma época o textos de otras épocas. Dice ahí literales, es decir, que digan lo mismo los personajes. ¿Ya? Eso es literal, a la patita de la letra. Literal, igual, exactamente igual. O parafraseados. Acuérdate que nosotros ya hemos visto lo que significa parafrasear. Parafrasear es decir con las palabras de uno lo que dijo otra persona, otro autor. ¿Sí? Entonces, esa es la intertextualidad. Cuando yo tomo, ¿ya? Un elemento o varios elementos de alguna obra literaria, por ejemplo, es decir, un libro, y voy a traerla al texto que yo estoy escribiendo y voy a citarlo o voy a hacer algunas referencias ya a esta obra. Y eso es la intertextualidad. En esa imagen que te decía, ¿cierto? ¿Qué elementos ves parecido tú? ¿Qué elementos Un ves parecido? desierto Un desierto, muy bien, muy bien. ¿Qué más? en personas. Una persona, ¿y esa persona qué características tiene? Bueno, la de abajo tiene un traje café como beige, la de Ya, arriba tiene un traje rojo, tiene como una lanza. ya, pero esas personas son personas, lo que tú alcanzas a ver, ¿son personas adultas o no? No, ¿Qué son? anillos. Son como niños, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ver que también hay otro parecido. En ambos se proyecta la sombra, ¿ya? Entonces, esa es la intertextualidad. Yo tomo elementos de una parte y lo traigo a otra obra, ya sea, en este caso, una pintura, que en este caso se traduce, ¿cierto?, en una imagen de la Guerra de las Galaxias y con otra figura, ¿cierto?, de un cómics, ¿ya? Entonces, esa es la intertextualidad, es un recurso estilístico que se establece una relación entre dos o más textos, ¿ya? Bien, ¿te queda claro hasta ahí en qué consiste la intertextualidad? ¿Sí? Sí, Ya. A ver, hasta el momento, ¿qué entiendes tú por intertextualidad? No me definas lo que dice ahí, dímelo con tus palabras, parafrasea, puede ser, a ver, trata de explicarlo con tus una palabras. similitud entre dos textos. Perfecto. Muy bien. Similitud entre dos textos. Eso es intertextualidad. Muy bien, Martina. Sigamos entonces. Entonces, aquí luego ya tenemos nosotros eh, que juegos, dice, permite este fenómeno en la literatura. Como yo te decía ya, que esto no es propio, este recurso de la literatura, ¿ya? Aparece en cualquier
tipo de creación literaria, obra, ¿cierto? Un dibujo, en el cine, etcétera. Y fíjate, acá dice que la intertextualidad aparece, por ejemplo, en los refranes, en las frases célebres, en proverbios, en dichos, en citas textuales de otro autor, etcétera. ¿Ya? La intertextualidad se usa en los argumentos argumentativos y expositivos. Nosotros hemos visto los argumentos, los textos argumentativos, donde tú defiendes una tesis, una opinión, ¿te acuerdas? Y además en los textos expositivos, que eso no lo hemos visto con detalle, pero el texto expositivo es aquel que informa acerca de algo. Texto argumentativo defiende una opinión. Texto expositivo informa acerca de un tema, ¿sí? Entonces en la literatura los personajes se muestran con una clara carga connotativa. ¿Qué quiere decir lo connotativo? Lo que a mí me dice el personaje, ¿ya? Ya, ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de denotación y connotación? La denotación es lo que significa una palabra. Por ejemplo, la palabra, eh, no sé, la palabra, yo siempre digo casa. La denotación de casa, porque es lo que significa la definición, que si fuéramos al hogar, diccionario. Claro, espérate, eso no es lo denotativo. Diríamos que casa es un lugar donde habitan personas, familia, etcétera, ¿ya? En cambio, lo connotativo es un hogar, ¿ya? Y a uno ahí se hace la imagen del hogar que tiene, ¿ya? Y es una única ya, palabra. Entonces, esa es la carga connotativa. Lo que a mí me dice la palabra. Por ejemplo, si yo te digo casa, ¿cómo recibe esa palabra? ¿Cuál es tu carga connotativa? hogar, Hogar, ¿qué más? Hogar, ¿qué más? no se me ocurre. No se te ocurre, puede ser familia, ¿cierto? Puede ser cariño, etcétera. En cambio, si te digo, dime el significado de casa, pero denotativo, tú tendrías que ir al diccionario y darme esa definición, ¿ya? Entonces, decimos que la intertextualidad se da en dos tipos de textos fundamentalmente, los textos argumentativos, aquellos que defienden una opinión, o los expositivos, los que presentan un tema, un asunto y lo exponen, ¿ya? Entonces, decimos ahí que este sentido connotativo está en personajes, como ahí aparece Edipo, Aquiles, la Celestina, o en lugares, ¿ya? Y ahí aparecen dos lugares, Macondo o Comala, que son lugares, ambientes físicos, ¿cierto?, que aparecen en obras ya contemporáneas. Fíjate lo que dice abajo en el recuadro. El lenguaje connotativo usa palabras de manera simbólica, metafórica, figurativa, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, esa película me partió el corazón, ¿qué significa eso cuando tú lo escuchas, esa película me partió el corazón? ¿Qué significará me partió el corazón, Martina? Sí, a ver. Pero ¿cómo, chiquilla? Tienes que estar despierta. ¿Qué significará me partió el corazón? Que le dio pena, Me dio pena, ¿cierto? Ese es el significado connotativo. tristeza, Tristeza, me dio mucha pena, mucha tristeza, porque el angustia. significado, claro, el significado denotativo sería que te partió el corazón en dos, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, por eso la intertextualidad usa este lenguaje connotativo, este lenguaje simbólico, este lenguaje, ¿cierto?, eh, que usa las palabras, pero en un sentido metafórico. Porque ahí decimos, al decir me partió el corazón, no lo dice de manera literal, ¿ya? Sino que con un sentido figurativo, para decir después de la película sintió mucha pena, mucha tristeza, como tú decías, ¿ya? Bien, entonces, primera idea de la intertextualidad, usa un lenguaje connotativo, ¿sí? Sí, Digamos, veamos. Tenemos ahí, eh, acá está.
Bien, ¿qué pasa con la intertextualidad en la literatura? Bueno, ahí es mucho más común, ¿ya? Lo que no quita que aparece sí en otro ámbito, ya lo hemos dicho, en la pintura, en fin. Entonces, significa que algunos autores toman prestadas algunas ideas de otros autores y la insertan en su obra, ¿ya? A través de dos formas, que esta es la clasificación de la intertextualidad, que puede ser general o puede ser restringida, ¿ya? ¿Cuál es la general, la intertextualidad general? ¿Cuál? Cuando, ahí dice, cuando la relación entre las obras de los distintos autores es evidente y directa, ¿ya? O sea, digo, esto claramente lo sacó de este texto. Y la restringida, la intertextualidad restringida, es cuando se da esta relación, pero en obras de un mismo autor, ¿ya? La otra en autores diferentes. Reitero, hay dos tipos de intertextualidad, la intertextualidad general y la intertextualidad restringida. La intertextualidad general o, o trascendente, vamos a decir que es aquella que se da entre autores, entre autores que pueden ser de épocas distintas, qué sé yo, pero en forma directa, en forma evidente. O sea, digo, este autor tomó esta idea de este otro autor. No es un plagio, no es una copia, ¿ya? Porque se supone que se hace una transformación, es decir, hay un diálogo creativo. Sería copia, sería plagio si fuera exactamente igual, ¿ya? Entonces, esa es la Mira, intertextualidad general o trascendente. Fíjate en los ejemplos, estos son unos poemas, una de Gustavo Adolfo Bécquer y otra de Jorge Guillén. Estos autores no comparten, no son de la misma época, ¿ya? Gustavo Adolfo Bécquer es anterior a Jorge Guillén. Por lo tanto, eh, fíjate cómo uno tomó del otro. Eh, en sus rimas, Gustavo Adolfo Bécquer dice, lo vamos a leer, tú sígueme con la lectura, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Esa es una parte de la rima, cierto, 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. Jorge Guillén posteriormente escribe el siguiente poema, que se llama Las golondrinas, ya no se llama Rima 53, se llama Las golondrinas propiamente tal. Y dice, volarán, fíjate, allá partía con volverán, volarán las oscuras golondrinas, bajo, muy bajo, casi a ras de suelo, y en lanzándose en ráfagas en ráfagas. que rasgan transparencias, elevarán el vuelo, pero aquellas que vimos aquel día nunca más volverán. Qué lindo. Qué lindo, ¿ah? Entonces, son dos poemas que toman la misma idea. Jorge Guillén tomó la idea de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿En qué cosa se asemeja, Martina, estos dos poemas? ¿Qué cosas son casi En la iguales? golondrina. Perfecto, las golondrinas. ¿Qué más? ¿Qué dice de las golondrinas? Que van a volar. Ya que ambas vuelan, sí. ¿Y qué más? ¿En qué se parecen más? ¿Qué otra similitud ve las golondrinas? ¿Van a volver? Ya que van a volver, ya, pero que van a volver, fíjate, cuando dice No, que no van a volver. que no van a volver, claro, ambos dicen, porque Becker dice, pero aquellas golondrinas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestro nombre, es decir, aquellas que nosotros vimos, a eso se refiere, esas no volverán. Y fíjate cómo lo dice Jorge Guillén, dice, bueno, que ellas se van a lanzar en ráfaga, ¿ya? O sea, muy rápido así, que rasgan transparencia, elevarán el vuelo, pero aquellas que vimos aquel día nunca más volverán, ¿ya? Lo mismo, que esas no volverán. ¿Te das cuenta cómo es la intertextualidad general? Son de autores distintos. Un autor trae elementos de otra obra y la trae a la suya y crea una nueva, es una nueva obra,
no es un plagio, porque si no sería exactamente igual una copia, ¿ya? Porque hace todo, le da todo un Ya. carácter transformativo, la transforma, la cambia, ¿ya? Entonces, esa es la intertextualidad general Sí, o profe. ascendente. Veamos el otro tipo de intertextualidad en esta clasificación, ¿sí? Que ahí está, que es la intertextualidad restringida o inmanente. Es como un poco complicado el término, inmanente, ¿cierto? Restringida o inmanente. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí está la definición. También son dos textos que también toma elementos del otro, pero la gran diferencia con la intertextualidad general es que esta es de un mismo autor. Un mismo autor en una novela, en una obra, toma ciertos elementos y los trae a otra obra suya, ¿ya? Él no se copia a sí mismo, sino que recrea las distintas situaciones, ¿ya? Cuando dice son textos que ostensiblemente, o sea, que visiblemente, eso es ¿Que tiene ostensible. similitudes? Claro, tiene similitudes, pero entre obras de un mismo autor, ¿ya? Ya. Por ejemplo, tenemos aquí el autor Gabriel García Márquez, ahí hay una caricatura de él, ¿ya? Gabriel García, fíjate que está en una maquinita de escribir. Dice, Gabriel García Márquez toma elementos de su novela Cien años de soledad y, por ejemplo, toma personajes, pero también toma lugares, ¿ya? Y ese mismo personaje, Aureliano Buendía, va a estar en su otra novela, que es El coronel no tiene quien le escriba, y va a estar en el mismo lugar que es Macondo, que ya lo había tomado en Cien años de soledad. ¿Entiendes? Esa es la intertextualidad restringida o inmanente, aquella en que un autor toma elementos de una obra propia, a otra obra de su creación. ¿Ya? Pueden ser personajes, pueden ser diálogos, pueden ser situaciones, pueden ser lugares, etcétera. ¿Se entiende? Esta es la restringida o inmanente. El autor no se copia a sí mismo, sino que recrea nuevas situaciones, nuevas posibilidades. ¿Sí? Y yo te doy el ejemplo con este autor, que es Gabriel García Márquez. Cómo toma elementos de una de sus novelas, de Cien años de soledad, para traer la otra de sus novelas, que el coronel no tiene quien le escriba. ¿Se entiende? ¿Sí? Nuevamente te pregunto, Martina, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué diferencia encuentras tú, te pregunto, entre las dos intertextualidades? Hay una intertextualidad general o trascendente y hay una intertextualidad restringida o inmanente. Son dos tipos de intertextualidades. Un autor toma elementos de una obra para otra, pero ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos tipos de intertextualidades? No Hay una, sabría decirle. hay una que es fundamental. Te lo voy a volver a explicar. La intertextualidad general o trascendente es aquella que es en distintos autores. Un autor toma elementos de otro autor y lo trae a su obra, pero no lo copia, sino que vuelve a recrear la situación. ¿La La, golondrina? por ejemplo, en La golondrina. Y la intertextualidad, eh, la, la restringida o inmanente, es aquella que se da entre un mismo autor. Un solo autor toma elementos de una obra y la trae a otra, pero de sus obras. No es como la anterior entre dos autores. Este es entre un mismo autor. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la intertextualidad general y la intertextualidad restringida? ¿Creo que me van a volver? No, no, porque tú te estás guiando por el ejemplo. Yo te pregunto, ¿cuál es la gran diferencia entre la intertextualidad ¿El general? título? Ah, ¿El título? sí, aparte del título,
Te vuelvo a repetir, pone atención para que tú me des la respuesta. Es que no. Por eso, ponme atención nuevamente. Hay dos tipos de intertextualidad, la general y la restringida. ¿Ya? La general, que tiene el nombre también de trascendente, se da entre dos autores, que toma un autor que puede ser de una época muy distinta, puede ser un autor contemporáneo y un autor clásico, ¿ya? Se da entre dos autores, que un autor saca elementos de la obra de otro autor y recrea una nueva obra. La intertextualidad restringida es un solo autor que de una de sus obras toma cierto elemento y la trae a otra de sus obras. Es que no sabría qué decirle. Pero Martina, te acabo de explicar. Es que no entiendo. Ya, ahí es distinto. Mira, la intertextualidad es tomar elementos de una obra y llevarla a otra, ¿cierto? Como recién veíamos cuando partimos la clase, que veíamos que se parecen las obras, pero no son iguales. Aquí es un retrato, ¿cierto? Una pintura. Vemos cómo Homero Simpson toma mucho, la persona que hizo esta pintura de Homero Simpson toma mucho de la otra pintura que es una pintura famosa que se llama El Grito, ¿ya? Eso es la intertextualidad, pero acá era en una obra de arte, en una obra, ¿cierto? En una pintura. En la literatura es que yo tomo elementos de una obra literaria, de un libro a otro libro. Existen dos intertextualidades. Pon atención porque esto es lo que te voy a volver a preguntar. Dos intertextualidades. La primera es la general. Cuando dos autores, son dos autores distintos. Un autor toma elementos de otro autor y lo trae a su obra. La intertextualidad restringida es solamente entre un mismo autor. Por ejemplo, una obra que él escribió hace un tiempo puede tomar elementos de esa obra, pero lo importante de la intertextualidad restringida es que es un solo autor, ¿ya? A diferencia de la intertextualidad general que era entre dos autores, ¿ya? ¿Cuál es la principal diferencia entre este tipo de intertextualidad? Mientras tú piensas, Martina, porque ya te lo dije, ¿ya? Buenas noches, Cristina. Estamos viendo el tema de la intertextualidad, ¿ya? Estamos en eso. Te voy a hacer un resumen para que estés como al día en lo que estamos viendo, ¿sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Igual le quiero decir que tengo internet muy malo. Pucha, ya. Bueno, intentemos que puedas permanecer, y si no, después, bueno, ver la clase, ¿ya? Bien, gracias por avisar, Cristina. Entonces, Martina, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de intertextualidades? Hay una principal ¿El diferencia. autor? Eso. En la intertextualidad general son dos autores. Y en la restringida es un mismo autor, ¿ya? Un solo autor que toma elementos de otra obra que él ha escrito, ¿ya? Muy bien. Sí, sí te escuché, Cristina, que tiene el internet muy malo, ¿ya? Ojalá que puedas permanecer en clase, te decía, ¿ya? Te voy a hacer un pequeño recuento. Hoy estamos en lo que es la intertextualidad, ¿ya? Intertextualidad significa entre textos. Ah, ya, se oye todo entrecortado, ya. Bueno, igual te voy a intentar, la intertextualidad es entre textos, ¿ya? Pero la intertextualidad no se da tan solo en libros, se puede dar en pinturas, se puede dar en el cine, se puede dar, ¿cierto?, en refranes, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí decíamos lo que era intertextualidad, un recurso estilístico que se establece una relación de ciertos elementos que se toman de una obra y se traen a otra. No es una copia, no es un plagio,
¿ya? Porque se recrea una nueva situación, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de intertextualidad. La general es cuando entre dos autores, siempre se da entre dos autores, uno toma elementos del otro y crea una nueva obra. Y la otra intertextualidad, que se llama restringida, es aquella que se da entre un mismo autor. O sea, yo escribí un libro, ¿ya? Y voy a tomar elementos de un libro para meterlos en otro libro. A eso se refiere, ¿ya? Y nosotros veíamos ahí los ejemplos. Por ejemplo, en la intertextualidad general o trascendente, fíjate, uno escribió ese poema Gustavo Adolfo Bécquer y el segundo poema, La golondrina, la escribió Jorge Guillén. Esa es la general o trascendente, dos autores distintos y uno toma elementos del otro. En cambio, la restringida o inmanente es un mismo autor que toma elementos de una obra de entre sus obras, ¿ya? Y dábamos el ejemplo de Gabriel García Márquez, ¿sí? Donde él coloca el mismo personaje, Aureliano Buendía, como personaje de 100 años de soledad como protagonista, pero también será protagonista en El coronel no tiene quien le escriba. Así como el lugar donde se desarrollan los hechos, que será Macondo. Está en ambas novelas, ¿ya? Esa es la intertextualidad restringida o inmanente. Un mismo autor toma elementos entre sus obras, ¿sí? Bien. Luego tenemos acá una clasificación, ¿ya? Veamos esta clasificación, ¿ya? Y aquí aparece el término que yo te decía, que no es un plagio, no es una copia, ¿ya? Entonces, plagio es una copia literal, una copia burda, o sea, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿y cuándo es plagio? Cuando yo escribo algo copiándolo de otro lugar y no digo que yo tomé elemento de tal fuente, ¿ya? La parodia es una imitación, pero burlesca, de una obra o del estilo del autor, ¿ya? Yo puedo hacer una parodia de tal escritor, pero me voy a estar como burlando en realidad, ¿ya? La influencia es distinto. La influencia es todo lo que todo lo que ha recibido el autor, ¿ya? De una época, tiene que ver con la formación cultural y artística que él ha ido recibiendo en su creación literaria, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor yo para escribir voy a ser muy influenciada por tales autores que me gustan mucho, por ejemplo. Así se clasifica también los tipos de intertextualidad, ¿ya? Bueno, y después tenemos distintos tipos de intertextualidad. Eso es para que ustedes solo lo copien, lo tengan clarito en qué consiste, ¿ya? Fíjense, textualidad es un texto, ¿ya? Son características de un texto o serie de textos considerados como una unidad. La intratextualidad es la relación de un texto con otros escritos del mismo autor. Intra significa dentro. Extratextualidad es la relación de un texto con otros no escritos por el mismo autor. Interdiscursividad es entre discursos, es decir, la relación que existe entre un texto literario y otra arte, por ejemplo, con la música, con el cine, con las canciones, etc. Inter significa entre medio, entre o en medio. Metatextualidad, yo les doy a conocer estos conceptos para que ustedes, ¿cierto?, no se asusten cuando los encuentren, ¿ya? Metatextualidad es meta es un pensamiento que va más allá, ¿ya? Entonces, como dice ahí como definición, es la relación crítica que tiene un texto con otro, ¿ya? Y la paratextualidad es la relación de un texto con otros textos, es decir, el título, cómo se relaciona con el subtítulo, con los capítulos, etcétera, ¿ya? Bien, ahí tenemos la clasificación de intertextualidad. Entonces, hasta ahora yo les voy a pedir que ustedes
anoten en su cuaderno esto. Anotamos como título intertextualidad, ¿sí? Anotemos ahí intertextualidad. Martina, Cristina, ¿ya? Anotamos intertextualidad, ¿sí? Y abajito coloca Sí, intertextualidad general y al otro lado intertextualidad restringida, ¿sí? Entonces, tenemos intertextualidad, abajito intertextualidad general, al otro lado intertextualidad restringida, ¿sí? ¿Cómo vas, Martina? ¿Estás escribiéndola? sí. Ya. Cristina, no sé si me has logrado entender. ¿O todavía se escucha? Parece que hay mal de señal. Si no, si me dijo que tenía muy mala señal. Ya. Pero la idea es que hayan colocado intertextualidad, abajito intertextualidad general y en el otro lado intertextualidad restringida. Abajo de intertextualidad general van a escribir autores diferentes, nada más. Abajo de intertextualidad general, autores diferentes, ¿ya? Y, ¿sí? Y abajo de intertextualidad restringida, anotemos un mismo autor, un mismo autor. Qué ganas que me mostrasen si escribieron el esquemita recién. ¿Mm? Pero ya, escribieron intertextualidad, intertextualidad general y abajito de intertextualidad general colocaron diversos autores o autores diferentes. Después de intertextualidad, coloca intertextualidad, ¿cierto? Restringida y abajito un mismo autor. ¿Ya? Bien. Entonces, y teníamos todos estos conceptos, ¿ya? Plagio, que es una imitación, es exactamente lo mismo y yo no digo de dónde lo saqué, ¿ya? La parodia era una imitación, pero es burlesca, yo me estoy riendo de tal obra, de tal autor, ¿ya? Y la influencia es todos los autores o todos los artistas que pudieron haber influido en mí para crear una obra, ¿ya? Y luego están todos esos tipos de intertextualidad, ¿sí? Seguimos. ¿Terminaste ya el esquemita, Martina? Martina, ya te me fuiste. Profe, tengo un problema en mi casa, ¿me puedo salir? ¿Por qué otra vez, igual que la semana pasada? Sí. Qué lástima. Ya. Yo te O voy a sea, de acompañar verdad, a mi hermana. te tienes que salir, no te puedes quedar en clases. No tengo un problema. Ya, ya, listo. Por favor, ve la clase después, ¿sí? ¿Ya? Yo la veo con mi papá, profe. Ah, Yo la veo con mi papá. ya, muy bien, muy bien. Ya. Bien, entonces, Cristina, vamos a seguir las dos. Ojalá que tú puedas, bueno, ojalá que la señal te acompañe, ¿ya? Entonces, vamos a seguir viendo esto de intertextualidad. Acá tenemos una imagen, ¿ya? En donde son dos pinturas, ¿cierto? Dos pinturas distintas. Una corresponde a la que está en colores, corresponde a la pintura de Velázquez que se llama Las Meninas. Como dice ahí, es un óleo sobre lienzo, imagínate en el año siglo XVII, en el año 1656, perdón, y dice ahí que es del estilo barroco.
claro, porque es del siglo XVII. Y luego, al ladito, lo que está en blanco y negro es una serie de 58 cuadros que Pablo Picasso pintó en el año 1957, es decir, siglo XX, época contemporánea, ¿ya? Que también le llamó Las Meninas, ¿ya? Yo no sé, Cristina, si estás en condiciones de decirme en qué se parecen, por ejemplo, ambas pinturas. ¿Se parecen en algo? ¿No se parecen en algo? No sé si te da el internet como para responder. ¿En qué se parecen ambas pinturas, que ambas se llaman Las Meninas, por ejemplo? ¿En qué se parecen, aparte del nombre? ¿No? Bien, entonces vayamos explicando nada más. Fíjate que ahí tenemos, por ejemplo, esa niña que está al centro con ese faldón en el cuadro de Velázquez. También casi al centro aparece en la obra de Pablo Picasso, prácticamente también en el centro, pero también con un faldón muy similar. Y también podríamos decir el mismo hecho del nombre, ¿ya? El Velázquez, fíjate, en el siglo XVII, o sea, 3 siglos anteriores, él dibujó esta obra llamada Las Meninas y posteriormente en 1957, en la época contemporánea, ¿cierto? Picasso también pintó al mismo estilo. Esto es también un ejemplo de intertextualidad, pero no en literatura, aquí en pintura, ¿ya? Bien, sigamos. Acá, del mismo texto de Las Meninas, de Velázquez y de Pablo Picasso, ¿ya? En las obras, veamos estas preguntas si puedes responderlas. En las obras se reconoce que Velázquez se inspira en Picasso para crear su obra. Eso no es así, ¿cierto? Porque es al revés. Picasso se inspira en la obra de Velázquez, así que esa no es la correcta. ¿La formación cultural y artística de Picasso influye en su creación artística? Eso no, Velázquez es original y Picasso ha plagiado su obra. Dijimos que la intertextualidad no es un plagio, ¿ya? Porque es una nueva creación. Y Picasso realiza una parodia de la obra de Velázquez, ¿ya? Aquí, ¿qué se reconoce en ambas obras? ¿Ya? Está claro que aquí casi Picasso está haciendo como una parodia de las obras de Velázquez, ¿cierto? Fíjate en este personaje que acá aparece sentado, acá está, ¿cierto? Como casi de pie, los otros personajes que acompañan a esta niña al centro, etcétera, ¿ya? En las pinturas se observa una intertextualidad general, restringida, mixta o ninguna. Cristina, ¿está en condiciones de responder o no? ¿Tienes audio? O por chat, por último. Cristina, ¿no? Cristina, ya, Dígame. sigamos. Te preguntaba, ¿has podido seguir la clase? Se pega mucho. Ya, ya, bueno, estamos en esta pregunta. Yo te voy a ir como ayudando en el fondo, explicando nada más, porque no podemos establecer esta suerte de diálogo. Si tienes problemas Ok. con... ¿Cómo? Está bien. Y acá la número 2 en las pinturas, ambas de la misma obra, Las Meninas, se observa una intertextualidad. Acá es una, una intertextualidad general porque es entre autores distintos, ¿ya? Las obras pictóricas se clasifican como plagio, parodia, influencia o intratextualidad. Se supone que es como influencia, ¿ya?
Bien, sigamos. Acá tenemos un cómics, ¿ya? En donde también, de alguna manera, el cómics hace relación a este recurso que es la intertextualidad. Tenemos ahí, ya, se supone que es un cómic que hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas, ¿ya? Entonces acá en el cómic se toman elementos de, de la obra Alicia en el País de las Maravillas, usando su historia, ¿ya? En donde nosotros los lectores veamos que hay cosas conocidas, ¿ya? Y como acá dice que este cómics, el que está ahí, esas 4 viñetas, presenta 3 elementos tomados de la obra Alicia en el País de las Maravillas, ¿ya? Primero, un niño protagonista toma una píldora y crece mucho y muy rápido. Muy similar, ¿cierto?, a lo que pasó en Alicia en el País de las Maravillas. Segundo elemento tomado de este cómic de Alicia en el País de las Maravillas, que intenta salir por una puerta pequeña. Y la última similitud, el otro elemento que toma, es la frase al final de la viñeta, es tomada textualmente del texto del original, ¿ya? Entonces, vemos cómo la intertextualidad se puede dar en libros, en textos literarios, pero también en cómics, en pinturas, ¿ya? En canciones, en refranes, etcétera, ¿sí? Seguimos. Acá tenemos otro ejemplo, muy conocida, una de Botticelli, que es El nacimiento de Venus, ¿ya? Pero al ladito tenemos una pintura de Anthony Broadway, que es muy similar, ¿ya? O tiene elementos de la obra de Botticelli. Por ejemplo, ahí tenemos abajo todo ese como concha, lo que está abajo, la parte como del paisaje, ¿cierto? Muy similar, los personajes que aparecen, ¿ya? También rodeando a esta persona que está ahí en el centro. En una sí es un simio y en otro es una mujer, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí cómo se toman elementos de la pintura del nacimiento de Venus, ¿ya? De Botticelli, y fíjate primero en los años, ¿ya? O sea, estamos hablando del siglo XV Botticelli, y las pinturas de Willy, de Anthony Brown, son del año 1999, ¿ya? O sea, hartos siglos de diferencia, ¿ya? Entonces, ¿tú podrías comparar ambas pinturas, Cristina? ¿Podrías comparar en qué se asemejan, en qué se diferencian ambas pinturas, Cristina? ¿No? Bien, seguimos. Cristina, ya, Que cada uno tiene como, que cada uno tiene como algo diferente, pues, porque en la otra imagen hay un mono y en la otra hay una mujer. correcto, ¿ya? Pero en general, ¿tienen cosas parecidas? Tienen cosas parecidas que no son iguales, son parecidas. ¿Sí o no? Tienen cosas parecidas, ¿verdad? Bueno, esas cosas, esos elementos que son parecidos, eso se llama intertextualidad, que toman elementos de una obra y se traen a otra, ¿ya? Y se da la intertextualidad general entre autores distintos, ¿sí? Bien, veamos. Uy, aquí esto va a ser un poco difícil, pero tenemos aquí un resumen, ¿ya? De la obra, ¿cierto? De la obra, de la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare, ya que está en 2 versiones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo
esta síntesis, cómo nosotros podemos ver elementos que se parecen, ¿ya? Acá está. Veamos el resumen de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Romeo y Julieta es una historia de amor entre dos jóvenes de 16 años. Son de familia enemiga en la ciudad de Verona. Pertenecen a la familia de los Capuleto y los Montesco, que son las más poderosas familias de la ciudad, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y después se habla todo la tragedia que ellos viven y finalmente cómo al final ellos, o sea, el sacerdote quería hacer urde un truco para reunir se supone, a estos jóvenes amantes que ya se habían casado, pero no funciona y finalmente Julieta muere y posteriormente Romeo también va a morir. Entonces muere con el veneno, ¿cierto? Que se había tomado, se supone, Julieta, que no era así, porque después Julieta, luego cuando como que despierta y ve que Romeo ya había muerto. Entonces termina con esta tragedia, ¿sí? Porque no lo vamos a leer completo. Y luego tenemos la otra, esa era la versión de Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero tenemos una canción después, que es la letra en español de una canción de Taylor Swift, que se llama Historia de Amor. Fíjate las similitudes que pueden haber con Romeo y Julieta. Los dos éramos jóvenes la primera vez que te vi, cierro los ojos y comienzan los flashbacks. Estoy en pie allí sobre un balcón en el aire del verano. Hay similitudes con Romeo y Julieta, ¿ya? Veo las luces, veo la fiesta, los vestidos, Profe, la tengo ropa. mal internet. ¿Cómo? ¿Qué? No te entendí. No te entendí, Cristina, perdón. Tengo mal internet. No, sí, me habías dicho, no, si ya no te estoy preguntando, estoy haciendo yo la clase y tratando de explicarla, pero estoy diciendo cómo aquí hay dos textos que también tienen que ver con la intertextualidad. Teníamos primero una tragedia de Romeo y Julieta y ahora cómo esta cantante Taylor Swift crea una canción que se llama Historia de Amor, que también son de dos jóvenes, ¿cierto? Y narra la historia, ¿ya? De este amor, ¿ya? Entre dos jóvenes, ¿ya? Incluso dice al final, él se arrodilló y le dijo, cásate conmigo, Julieta, nunca tendrás que estar sola, te quiero, eso es realmente todo lo que sé. Hablé con tu padre, va a elegir un vestido blanco, etcétera, ¿ya? Entonces, vemos aquí similitudes, cómo se puede tomar, en este caso, de una obra literaria, Romeo y Julieta, también para crear una canción, ¿ya? A eso se refiere la intertextualidad, en este caso, de una obra literaria, de una tragedia, Julieta, a una canción de, contemporánea absolutamente, ¿ya? Bien, luego tenemos ahí un ejemplo, ¿ya? De que decíamos qué personaje, qué elementos se establece la intertextualidad. Bueno, ahí decíamos que primero que era de dos jóvenes enamorados, ¿ya? Que el lugar también aparece un balcón, en Romeo y Julieta también aparece un balcón, etcétera. Y ahí podemos ir tomando ciertos elementos de ambas obras, en este caso una canción de Taylor Swift y en el caso de Romeo y Julieta esta tragedia. ¿Sí? Bien, seguimos. Después yo les planteaba acá una obra que es un mito de Eco y Narciso, ¿ya? ¿Y por qué el nombre Narciso? Como dos obras se asemejan mucho porque hay una historia de este mito, ¿ya? De cómo un hombre se mira, ¿cierto? Una persona muy bella, se mira, ¿cierto? Como en un lago, en un espejo, ¿ya? Y se encuentra tan hermoso, ¿ya? Eh,
este es otro ejemplo de intertextualidad. Yo lo voy a leer como va a quedar grabado para que se entienda mejor. Eco y Narciso, que es un mito. Acordémonos que mito es la creación de algo, ya el origen de algo. La peripecia mítica de la ninfa Eco y el bello Narciso la cuenta mejor que nadie Ovidio en su Metamorfosis, el libro, etc. ¿De qué se trata? La ninfa Eco era demasiado parlanchina, hablaba mucho y distraía a menudo a la diosa Hera con sus charlas, mientras su divino esposo, el enamoradizo Zeus, la engañaba con otras ninfas. Hera, celosa, lo advirtió y castigó a Eco dejándola muda y condenada solo a repetir con su voz las palabras ajenas. Fíjate, por eso el nombre Eco, por eso nosotros decimos el Eco, ¿ya? La ninfa se enamoró perdidamente del bello Narciso, pero no logró que él le hiciera ningún caso. Era Narciso el bello hijo de la ninfa Tiríope y el río Céfiso. Y lo recuerdo porque quizá este abolengo acuático explica el carácter tanto frío del amor. Bueno, y recorría a menos prados, ya un extraño oráculo le dijo sobre él que viviría largo tiempo si no llegaba a conocerse, es decir, a verse a sí mismo, ¿ya? El caso es que un buen día, asomado a un estanque, descubrió Narciso su bella imagen, que lo miraba desde la superficie del agua con grandes ojos. El joven se quedó prendado, enamorado de esa figura seductora en el agua y comenzó a pasar su tiempo observándola, es decir, observándose él. Nada le interesaba más y nada le enamoraba más que su propio retrato que se movía según sus propios gestos. Se estaba observando, ¿cierto?, ahí en el estanque, ¿ya? La diosa Afrodita castigaba con ese amor imposible el desdén del joven por el amor de otros. La pobre Eco fue languideciendo de amor y se hizo tan sutil que desapareció y quedó solo como una voz incorpórea y fantasmal, repetitiva y vana sin merecer su atención. Te fijas, aquí está el origen del Eco, ¿ya? De esta ninfa enamorada de Narciso, pero como él no la tomó en cuenta, ¿cierto? Ella murió de amor, de pena, etcétera, pero quedó solamente como una voz fantasmal, repetitiva, ¿ya? Y Narciso, como no se saciaba, no se cansaba nunca de contemplarse, dejó de correr, de comer, de distraerse en otras cosas y se quedó en el borde del agua, del estanque, mirándose cada vez más delgado, más escuálido, hasta desfallecer y morir, ¿ya? Porque él como que se enamoró de su imagen en ese estanque, en esa agua, que dejó de hacer todo y seguía ahí mirándose, mirándose, mirándose. Pero finalmente se murió y de su sangre salió una flor a la que hoy le damos el nombre de Narciso. Fíjate, en este mito vemos el origen de dos cosas, de cómo se originó el eco que conocemos hoy en día, y cómo se origina esta flor llamada Narciso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un texto, ¿ya? Pero el siguiente narra de alguna manera también este mito de Narciso, que es de Oscar Wilde, del espejo de Narciso. Incluso ahí hay una foto, ¿cierto? O sea, una imagen. Dice, cuando Narciso murió, las flores del campo se vieron embargadas por el dolor y le suplicaron al río algunas gotas de agua para llorarlo. Si todas mis gotas de agua fueran lágrimas, respondió el tío, no me alcanzarían para llorar por Narciso, yo le amaba. ¿Cómo hubieras evitado amarlo?, preguntaron las flores, era tan hermoso. ¿Era puesto?, preguntó el río. ¿Quién podría saberlo mejor que tú?, preguntaron las flores, si cada día se recostaba en tu orilla y reflejaba su belleza en tus aguas. Pero yo le amaba, murmuró el río, porque al inclinarse sobre mí podía ver el reflejo de mi propia belleza en sus ojos. Te das cuenta que ahí también, en el espejo de Narciso, toma elementos como era el agua, como era este muchacho bello que se miraba y se reflejaba en él, en ese estanque, en esa agua. Eso es un ejemplo de intertextualidad entre dos textos literarios, ¿sí? Entre dos libros. Bien. Entonces, ahí ya teníamos después unas preguntitas que les hacía yo y que aparece cómo se relaciona la diosa Afrodita y Narciso, ¿ya?
Los mitos explican siempre aspectos de la realidad, ¿ya? Narcisismo significa amarse a uno mismo, o sea, enamorarse de uno mismo, ¿ya? Bueno, ya las similitudes vemos el estanque, los personajes, ¿ya? Y luego, ¿qué elementos del mito son los que toma en cuenta Daumier para realizar su caricatura? Ya decíamos, dos elementos del mito, el origen del eco y el origen de la flor narciso, ¿ya? Luego tenemos el cuento de la Bella Durmiente, ¿ya? Aquí en el cuento de la Bella Durmiente, nosotros decimos que también hay intertextualidad, porque un autor, autores distintos, un autor toma de otro autor cierta, cierta idea, cierto argumento, ¿ya? Para llevarla y crear otra obra, ¿ya? Ahora, yo hice acá un breve, o sea, un resumen nada más de la Bella Durmiente, el cuento tradicional, ¿sí? Eh, que dice un poco lo siguiente. A la fiesta por el nacimiento de una princesa fueron invitadas todas las hadas del reino para ofrecerle sus dones, excepto una que en venganza por no haber sido invitada, apareció para hechizar a la princesa, que el día que cumpliera 15 años moriría tras pincharse por el uso de una rueca, de una aguja, pero faltaba un hada para darle su regalo y transformó el hechizo para que en lugar de morir cayera dormida por 100 años. A pesar del esfuerzo de los reyes por eliminar todas las máquinas de hilar del reino, todo se cumplió y a los 15 años la princesa se pinchó y cayó dormida, junto con todos los que estaban en el palacio. Y el palacio quedó oculto por espinos hasta que, pasados 100 años, un príncipe pudo llegar hasta él y encontrar a la princesa, la que despertó con un beso y con ella a todos los que allí dormían. Al poco tiempo se celebró la boda y vivieron felices para siempre. Este es un resumen de los hermanos Grimm. Después de los hermanos Grimm, Charles Perrault también hizo después otra versión de La Bella Durmiente. Y aquí, ya de manera contemporánea, un escritor argentino, ¿ya?, crea un microcuento de La Bella Durmiente, que lo titula La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe. Y dice, la Bella Durmiente cierra los ojos, pero no duerme, está esperando al príncipe, y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. ¿Ya? Aquí hay toda como una crítica, ¿cierto? Aquí como al rol, al papel de la mujer, ¿ya? Entonces, veríamos acá algunas actividades que yo les planteaba en torno a esta intertextualidad que es de la Bella Durmiente, ¿ya? La intención del autor de este microcuento era destacar la popularidad de los cuentos infantiles, no, rendir un homenaje a la mujer actual, tampoco. Criticar la manipulación de algunas mujeres, claro que sí, y contar una historia de amor, no era tanto la intención. ¿Qué elementos toma el escritor argentino del cuento de la Bella Durmiente? Las intenciones de la Bella Durmiente que simulaba dormir, los príncipes, que a los príncipes no les gustan las mujeres con los ojos abiertos, los personajes y el bosque, toma eso, los personajes y el bosque, ¿ya? Después dice, el relato de la Bella Durmiente es considerado un clásico en la literatura infantil. ¿Ya? Yo creo que tú, Cristina, a lo mejor alguna vez lo has escuchado. ¿Ya? Por eso yo leí ese resumen. ¿Ya? A partir de la imagen de la mujer que el cuento infantil presenta, ¿cuál de las siguientes opciones alternativas manifiesta una diferencia sustancial, radical, entre el relato anterior y el actual? El anterior, ¿ya?, muestra una mujer ingenua que debe ser rescatada por un príncipe y señala la fuerza del amor puro, ¿ya? Enfatiza la capacidad de amar generosamente o simboliza los anhelos de toda mujer. Ahí tenemos que ver cuál alternativa tiene que ver con la diferencia sustancial entre ambos relatos, ¿ya? Y en este caso tenemos que ver que la alternativa A sea
la del texto La Bella Durmiente y la del texto La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe. ¿Ya? Entonces, acá sería que muestra a la mujer ingenua que debe ser rescatada por un príncipe, la alternativa C. Y La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe evidencia a una mujer que conoce la real naturaleza de los hombres. ¿Ya? Esa sería la alternativa correcta, cuando la mujer dice que los hombres no se acercan cuando las princesas o las mujeres tienen los ojos bien abiertos. ¿Ya? Bien, eso es la intertextualidad, que es uno de los temas que a ustedes les van a preguntar en su examen, ¿ya? ¿En qué consiste la intertextualidad? Es tomar elementos de una obra y traerlos a otra, creando una nueva obra, ¿ya? Esa es la intertextualidad. La intertextualidad se puede dar en la literatura, pero también se puede dar en la pintura, se puede dar en la música, se puede dar en cualquier ámbito del arte, ¿sí? Bien. Cristina, yo no sé, como tienes tan mal internet, si tienes alguna pregunta, porque Martina, como se tuvo que ir, algo que quisiera que te vuelva a explicar, no sé. Cristina, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase, porque ya hemos visto, ¿cierto?, qué consistía la intertextualidad, la clasificación, los tipos de intertextualidad.